Macri. ¿Lo escuchó? Clima de alegría, de entusiasmo, enormes coincidencias, sintiendo que este es el momento, que es ahora el momento en el cual, frente a un mundo que nos desafía como nunca antes, que juntos encontremos desde qué lugares podemos utilizar esta innovación tecnológica que vive el mundo. Equivocadamente creímos algunas décadas atrás que cerrándonos protegíamos el crecimiento. Y nos hemos dado cuenta de que eso no funcionó. Pero lo bueno es que estamos a tiempo. Ese camino del progreso, el camino de la inclusión, el camino del empleo que todos queremos. Respetando algo fundamental, diciendo la verdad. El principal objetivo que nos hemos puesto nosotros y que hoy hemos ratificado y compartido, que es combatir al narcotráfico y al crimen organizado y el lavado de activos. Ambos reconocemos además la importancia de impulsar una agenda que incluya la transparencia. Estoy seguro de que nuestro trabajo conjunto contribuirá a que avancemos hacia un futuro mejor para los argentinos y los brasileños. Pa' French. Y un brindis que confirme que más allá, como dijo usted, presidente, hoy del fútbol, Argentina y Brasil y Argentina están más juntos que nunca. Esto es Marca de Radio, algo más que comunicación. Algunas voces que se escuchaban ahí, pero principalmente la del presidente Mauricio Macri, una música que seguramente las personas que nos están escuchando habrán reconocido muy fácilmente. Y antes de la pausa les decíamos que queríamos hablar con Jorge Alemán, que ya está con nosotros. Eduardo Aliberti nos estará envidiando muchísimo porque Jorge nos trajo unos riquísimos turrones de Madrid. Les recuerdo que él reside en Madrid, va y viene. No siempre que viene a Marca de Radio trae turrones. En esta oportunidad nos trajo unos turrones blanditos que los vamos a compartir obviamente acá mientras tomamos mate. Por eso digo que Eduardo nos estará envidiando mientras toma sol. Otra vez, Eduardo, cuídate con el sol, cuídate con el sol. Les recuerdo que Jorge Alemán es escritor, psicoanalista, que autor de varios libros. Viene acá, entre otras cosas, a dictar un seminario el lunes. Ya pueden ir anotando. Seminario, Ideología, Fantasma, Encuentros y Diferencias, en el Centro Armenio, calle Armenia 1366, a las 20 horas, este lunes 21 de enero. Jorge, gracias por acercarte a nuestros estudios. Y recién estábamos planteando una pregunta, vos la escuchaste después de escuchar a alguien que mientras era candidato, mientras era opositor, decía que era muy fácil bajar la inflación y que si no lo lograba, él iba a considerar que iba a ser, o que un gobierno que no lo logra es responsabilidad única de quien está al frente del gobierno. Hoy vemos que esta persona, que como candidato decía una cosa, es presidente, no lo logró, y nos preguntábamos algo que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahora se preguntan lo mismo. ¿Cómo puede ser que no se asocien esas dos cosas para decir a esta persona no la voto más, a esta persona la tengo que echar? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra penetrar en nuestra mente para disociar estos dos elementos? Si es que es así, si es una disociación. No, es una pregunta, es una pregunta importantísima. Ustedes estaban hablando acerca de cómo se percibe la realidad. Incluso hablaron de realidades paralelas, luego hablaron de amnesia. Quiere decir que todo el mundo está frente a la realidad como condicionado. Vamos a empezar por ahí, que sí. Todo el mundo, nadie capta la realidad tal como la realidad es, sino que tiene una serie de condicionamientos. En particular en la Argentina, yo lo que sigo viendo todavía efectivo es lo que yo llamaría un tabú. Un tabú no es un obstáculo político, es algo mucho más profundo, que impide justamente esto que señalabas antes, la percepción de la realidad. Un tabú no está escrito en ninguna parte. ¿Qué es un tabú? Es, por ejemplo, la prohibición del incesto no está escrita ni en el Código Jurídico ni en los 10 mandamientos, pero todo el mundo sabe que no puede, o al menos no todo el mundo. Sí, en principio es un tabú. Un tabú no está dicho, está implícito. Entonces un señor te describe su situación en Argentina, reconoce que es horrible, pero cuando le vas a preguntar por el gobierno anterior, el tabú empieza a funcionar. El señor empieza a decir, claro, no hay quién, no habría que poner, no hay todavía, no digo que esto sea la población, pero hay amplios sectores donde este tabú, que yo ya lo viví en mi infancia con otro nombre propio, sigue siendo operativo. Y que no es... El tabú es la yegua. Sí, efectivamente. Es decir, es algo que no se puede pronunciar, es algo que no se puede decir, es algo que no se puede admitir,
nada viene a ese lugar, por lo tanto, por percepción que haya, el señor, por ejemplo, el otro día un señor me decía que ahora cuando venga marzo, pues está el imaginario del diciembre del 2001, pero muchos piensan que marzo puede ser verdaderamente un mes muy difícil porque se va a confirmar el comienzo del año con miles de problemas. Pero cuando yo le sugerí, diciéndole, bueno, pero estábamos antes en una situación distinta, ¿no? Ahí hay un bloqueo. Y es un bloqueo que evidentemente afecta a la percepción de la realidad. Y ese bloqueo parece tener el mismo funcionamiento que el del tabú. Y cada sociedad tiene su tabú. Sí, seguro, y cada momento. Y cada momento tiene su tabú. Y ese tabú se va desplazando, por suerte. No todos, como ustedes recién evocaban los ruidazos, no todo el mundo está interpretándolo así. Es decir, ese tabú, por suerte, no está fijo, ni es funcional todo el tiempo, sino que en algún momento se desplaza. Hubo muchos años en la Argentina donde era impronunciable la palabra, el tirano prófugo, etcétera, etcétera, hasta que de golpe una serie de combinatorias sociales desplazaron el tabú, ¿no? Y en este momento me parece que estamos asistiendo a eso, que está pasando eso, que ese tabú se está desplazando, pero sigue siendo operativo, ¿eh? Este gobierno nunca existió por algo afirmativo, como es sostenido en muchos lugares. Nadie quiere a Macri, nadie se va a tatuar a Macri en el brazo, nadie va a tener una foto de Macri en su casa, sino que hubo un odio a algo anterior, que es lo que legitimó todo lo que ocurrió. Pero hay algo positivo que tiene este gobierno y que los economistas neoliberales y los comunicadores neoliberales transmiten, que es que la Argentina puede vivir mejor con la negativa si se erradica el populismo y si se permite que aflore la libertad. Hay una propuesta por la positiva. Ser emprendedor es una propuesta por la positiva. Sí, fracaso, como has dicho vos antes, en cualquier empresa lo hubieran echado. Es decir, en el único sí, pero lugar... no en lo personal. Yo que puedo ser emprendedor o tengo la ilusión de ser emprendedor, no fracasé hasta que no hago la experiencia. Ya, pero se ha confirmado, vamos a decir, si yo tuviera que decir en qué aspecto no había cinismo en este gobierno, es que yo sí creo que esa parte se la creyeron. Lluvia de inversiones, vamos a sacar el obstáculo del cepo cambiario. Perfecto. Ahí hay algo positivo, no solamente lo negativo. No funcionó. Es decir, justo estaban en el mundo equivocado. Había un mundo proteccionista, cambiaba el orden mundial, no fueron premiados. Va a funcionar cuando consigamos la reelección. Pero ahora ha pasado mucho tiempo. Por eso es legítima tu pregunta. Es decir, ¿qué percepción de la realidad hay? Porque si hubiera empezado a dar algún brote o alguna señal, pero sigue habiendo inflación, sigue habiendo recesión, sigue habiendo verdaderamente un malestar social creciente, no funcionó, no hay empresarios nuevos, no hay una invención de una realidad nueva, no es el menemismo, no ha funcionado. Ha sido, de hecho, una de las dificultades que va a tener a la larga este presidente es cómo sale de una escena en donde todo ha sido una sucesión de fracasos. No necesariamente. Los comunicadores macristas te dicen, por ejemplo, que en la justicia ha habido muchos avances, que efectivamente se está desmantelando la red de saqueo más importante de la historia argentina. Hay comunicadores identificados claramente con el macrismo, por más que ellos se denominen independientes, Alfredo Leuco y tantos otros, que dicen que acá se ha desmantelado la red de corrupción más grande de la historia argentina e incluso del mundo. Pero bueno, ahí exageran un poquito tal vez, ¿no? Pero bueno, no, sin entrar ahora en detalle, y lo digo con respecto de los colegas y de la postura de cada uno. Eso se va a renovar, después luego habrá jueces que van a desmantelar también esta misma... Está bien, pero te venden algo por la positiva, la justicia está funcionando, por primera vez en mucho tiempo se ha metido preso o presas a los corruptos. A los corruptos, bien. Ese es el elemento que impide que se vean los otros hechos tan fundamentales, porque la justicia está funcionando, que hay un velo que hace imposible ver que la inflación está disparada, que las condiciones de vida son horribles, que hay una transferencia de recursos hacia los sectores ricos, que hay todas operaciones financieras que no van en absoluto. A ver, esto no es un mal gobierno, está afectando a los fundamentos mismos de la nación. Es que la justicia, que en general tenemos que considerar que es independiente y autónoma, en principio teóricamente es así, que esté funcionando ya justifica que la gente entonces soporte esta especie de vía crucis, porque la justicia está funcionando. Bueno, en el gobierno anterior también funcionó la justicia de modo ejemplar. Hubo en derechos humanos cuestiones que no se hicieron en ningún lugar del mundo. Entonces,
Si es la justicia lo que está produciendo esta distorsión, la verdad es que yo lo dudo. Dudo de que sea la justicia. Entiendo lo que estás diciendo, que es por la positiva, que ahí ellos podrían argumentar que los corruptos, que en muchos casos están un poco inflados, porque hay casos de corrupción, mientras que el gobierno es estructuralmente un gobierno que tiende a hacer de la Argentina un país meramente de negocios. Ahora vos justamente vas a dar un seminario el lunes, les recuerdo, en el Centro Armenio, la Casa Armenia 1366 a las 8 de la noche, cuyo título es Ideología, Fantasma, Encuentros y Diferencias. La gente que nos gobierna también tiene ideología, claramente. ¿Cuáles son sus fantasmas? Es que no, son dos figuras distintas. Yo creo que la política cada vez está más poblada de cuestiones que no son meramente ideológicas, que tienen que ver con identificaciones, sentidos de pertenencia, pasiones narcisistas, mandatos. Entonces no tienen solamente, por ejemplo, el surgimiento de la ultraderecha en el mundo no se explica pura y exclusivamente por los intereses ideológicos en el sentido de intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, este grupo, por supuesto, que gobierna, tiene una ideología. Y también tiene la idea de que ellos son distintos a los políticos, que ellos son distintos a la historia política de este país, que a la vez desconocen, que ellos son distintos a todo lo anterior, que ellos son los primeros en llegar, eso yo creo que sí lo creen, que son los primeros en llegar de este modo, los primeros en llegar por fuera de las tradiciones políticas constitutivas de este país. Hay algo real. El macrismo se construye desde un lugar diferente por fuera de los grandes partidos tradicionales. Bueno, eso juega, yo creo, si me preguntas por el fantasma de ellos creen que hay algo inaugural en ellos. Que en ellos se inaugura algo cuando en realidad en ellos está la repetición de políticas que hubo en la dictadura, que hubo, bueno, a lo largo de la historia argentina. Pero sí creen ellos que son el comienzo de algo nuevo. Con gente que además hay algo interesante, que vive del Estado hace muchas décadas. Muchos de los representantes políticos del macrismo hace años, por ejemplo, que son funcionarios. Sin embargo, logran presentarse como lo nuevo por esto que decíamos, porque son algo que surge por fuera de las estructuras políticas tradicionales que les permite demonizar al Estado, siendo que muchos de ellos fueron funcionarios o funcionarias del Estado durante mucho tiempo. Bueno, ¿cómo lo logran? Bueno, lo logran porque efectivamente estamos, y ese ya sería otro tema más, hay en el orden mundial una desafección hacia lo político, hay una crisis de representación en el mundo. Muchísima gente en muchos lugares del mundo, por distintos motivos, no se siente representada por los políticos. Por eso aparece Donald Trump en los Estados Unidos, por eso aparece Bolsonaro, o aparece Manuela Carmena en Madrid, por fuera de la política tradicional, ganando las elecciones y presentándose ahora otra vez. ¿También Manuela Carmena representa este fenómeno? Yo creo que no. Yo creo que Manuela Carmena representa genuinamente, otra cosa es después lo que se sucedió en estos últimos días, una tradición de la izquierda democrática y regeneración. Pero también viene sin partido. Sí, pero lo que está pasando en el mundo es, no hay nada en Carmena que promueva el odio hacia los políticos. Lo que está pasando en el mundo es promover un odio hacia las figuras políticas, un odio hacia las figuras políticas progresistas, un odio hacia las figuras políticas transformadoras. Carmena no va a promover jamás nada de esto, y menos un odio a los extranjeros, que es finalmente el núcleo de sentido que está presente en casi todos estos movimientos que has evocado. En realidad lo mío fue trabajar tu inconsciente para llevarte a España después de las noticias. Fue una treta mía. Muy buena, muy buena. Caíste, obviamente, no, de ninguna manera ingenua. Sábado a la mañana, abrimos marcas. Acá seguimos en Marca de Radio y antes de escuchar el informativo estábamos conversando con Jorge Alemán y le dejé, lo llevé un poquitito hacia España. Dijimos al comienzo, Jorge, además de psicoanalista y escritor, reside en España, va y viene, bueno, el Estado español, va y viene desde Madrid. Les recuerdo, este lunes dicta un seminario que se llama Ideología, Fantasma, Encuentros y Diferencias. Y lo queremos llevar a España porque es una voz autorizada para
para hablar sobre Podemos, este fenómeno que en Marca de Radio hemos seguido desde su comienzo, verdaderamente desde su comienzo. Además, yo en su momento transmití desde Madrid cuando se dieron las elecciones al Parlamento Europeo, que fue la primera aparición política de Podemos, exactamente hace 5 años, que consiguieron 5 bancadas, que fue la gran sorpresa, tercera fuerza política en Madrid, una gran expectativa renovadora también de la política, y me gustaría arrancar tal vez con una pregunta un poquito para atrás, para después meternos en esta ruptura en Podemos. ¿Qué es Podemos, Jorge? Porque al fin y al cabo es una historia muy reciente, 5 años, creo que se puede sintetizar bastante, vos conocés muy bien la realidad española. Hay dos elementos claves que están en la emergencia de Podemos. En primer lugar, el 15M, que es una crisis no orgánica. 2011. Algunos hicieron una lectura apresurada en términos de Gramsci, de crisis orgánica. No era el 2001 argentino, pero sí había una crisis de representación del bipartidismo. Así que Podemos es en principio la traducción política de esa crisis del bipartidismo. Se quiebra el bipartidismo. Luego es la articulación de algo generacional, un montón de jóvenes que no se sentían representados por el bipartidismo. Y por último, es una traducción de España, de su lugar en Europa, conectándose con América Latina. Es decir, en vez de renegar, como había sido toda la transición y como había sido un hecho en los partidos socialdemócratas o en el PSOE en España, de todo lo latinoamericano como algo con lo que no se tiene que ver, o uno no quiere tener nada que ver, Podemos es la decisión de leer a Latinoamérica, de reconocerse en la Europa del Sur, y de tomar elementos movimentistas, populares, para pensar de otra manera la izquierda, es decir, para no pensarla solo en términos testimoniales, sino como los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica con anhelo de gobierno. Y además por fuera de la frase izquierda-derecha, por eso planteaba el tema de la casta. Al principio, efectivamente, es decir, Braden-Perón, oligarquía, casta, en fin, hay mucho. Al principio, en el estado naciente de Podemos, hay marcas muy claras de una lectura de los procesos latinoamericanos. Ahora, eso es el surgimiento. También se presentan como lo novedoso en la política, tratando de estructurar a la gente en Podemos a través de todo tipo de consultas. O sea, buscan generar algo nuevo en la forma de organización política. Sí, buscan, pero ahí ya te tengo que hacer un matiz, Pedro. Es decir, se tienen que inscribir en el marco legal de la democracia. Exacto. Se tienen que inscribir en el Parlamento. Se tienen que inscribir en el Parlamento Europeo. Es decir, tienen que empezar a seguir una serie de protocolos. Es decir, se diferencian de la autodenominada izquierda que no quiere saber nada con lo parlamentario o con la vocación de querer ganar unas elecciones, inscribiéndose, construyéndose como partido, teniendo afiliados, y por lo tanto empiezan a ser tributarios y esclavos de las lógicas que impone en Europa la lógica de la representación política. Y allí empiezan también gran parte de los problemas. Ahora, vos antes del informativo mencionaste una frase que me quedó picando y que me sirve también para hablar de lo que está pasando en Podemos. Hablaste de pasiones narcisistas. Y yo siempre recuerdo y recomiendo leer o releer a Isaac Deutscher cuando analiza las diferencias entre Stalin y Trotsky, donde se mete, más allá de la historia, Isaac Deutscher era un historiador marxista, se mete también en lo personal, algo que suena muchas veces como un tabú, ya que vos hablaste antes de tabúes, como que lo personal no jugara en la política. Pero sí jugaba, y en el caso de Trotsky y Stalin eran espíritus absolutamente antagónicos. Por eso lo menciona Deutscher. Soy un admirador, además de que detesto a Stalin, soy un clarísimo admirador de Trotsky, de su obra, de su escritura, de su altura intelectual, de su altura ética, y evidentemente el propio Trotsky en Mi vida, que es un texto proustiano, muestra claramente la mediocridad de los marxistas, el perfil stalinista y el rechazo que le produce la figura de Stalin mucho antes de que comenzara todo el viaje del horror. Ahora, lo llevo a la realidad española de las pasiones narcisistas, porque desde la aparición de Podemos, o casi desde la aparición de Podemos, hubo mucha gente que señaló, acá hay como dos cabezas diferentes, que son Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, compiten entre ellos. Uno de los primeros... discúlpame, y mucho de esto
se decía en público, pero muchas de las cosas no se decían en público, y tal vez estas pasiones narcisistas no se decían, y por eso te lo pregunto a vos. Es muy oportuno esto, porque una vez le dije a uno de ellos dos, hablé de del narcisismo de las diferencias, una frase de Freud. A ver, ¿cómo el es narcisismo de las pequeñas diferencias. Entre vos y yo hay una pequeña diferencia, y en vez de aceptarla, porque tenemos un adversario terrible enfrente, le damos más relevancia a nuestra diferencia. Sí. Es decir, se desdibuja el enemigo que tenemos enfrente y se vuelve una verdadera pasión la diferencia que hay entre vos y yo. Cuando le dije esto se lo dije a Pablo. Pablo me dijo, ¿pero esto es una cuestión de poder o es de narcisismo? Le digo, claro, a vos te parece que si yo digo narcisismo es flojito el asunto. Claro. Pensás que es más grave si es poder. Cuando el narcisismo es capaz de destruir todo, cuando hay poder, todavía hay algo conservador. Hay algo de decir, bueno, pará, no vamos a destruir todo. Pero cuando hay narcisismo, soy capaz de destruirme a mí mismo con tal de destruirte a vos. Así que... Pero, ¿cómo es eso? Cuando hay narcisismo... En juego puedo perder también yo todo para ganarte a vos. ¿Entendés? Entonces yo le dije a Pablo, mirá que el narcisismo es peor que la lucha por el poder, porque puede llevarte a una situación donde yo con tal de hacerte daño, me haga mucho daño a mí. Pero eso se lo ve mucho en la política. Y sí, claro. Solo que por lo general no se lo admite. No se lo admite. No se lo admite, pero recién ahora, bueno, mi izquierda lacaniana es el intento de introducir todos estos temas. Por una vez voy a lograr que Brigger no me lleve a donde él quiere. No, pero si ahora lo llevo. Yo voy a donde vos querés. Ahora lo llevo. Pero claro, pero quiero que vos me lleves, por supuesto. Por una vez metí de un lado para otro. Estos son los temas que trato siempre de introducir, porque considero que si se quiere pensar en el futuro, en un proyecto político colectivo, va a haber que aceptar cómo están hechos los sujetos, cómo están hechos los seres humanos. Y en los seres humanos estas cosas son mucho más importantes. Mira, ahora mismo, esto pasando en España, los amigos errejonistas... Perdón, recordémosle a muchas de las personas que nos están escuchando qué pasó, porque tal vez no todos están actualizados, que esta semana Íñigo Errejón decide aliarse con Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, frente a las nuevas elecciones municipales y regionales en mayo, alejándose de Podemos. ¿Lo digo bien, Jorge? Lo decís perfectamente bien. Hay que hacer una salvedad ahora que lo dijiste, ¿no? En relación a lo del narcisismo. Los grupos nacionales y populares en Latinoamérica, o los grupos de izquierda populares en España, como Podemos, no tienen un monitor atrás de las estructuras corporativas, los organismos neoliberales que te llaman por teléfono, y por más que estas pasiones, por ejemplo, en el Partido Popular hay un montón de personas que no se hablan entre sí. Entre Ciudadanos, el Partido Popular y Vox hay todo tipo de quilombos, pero ahí levanta el teléfono, el IBEX 35, el Grupo Prisa, Telefónica, y los sienta a todos. ¿Están así? Es así, te lo puedo asegurar. A Podemos no le levanta el teléfono nadie. Están librados... nadie le dice, déjense joder. Claro, no tiene un exterior que los regule. Están librados a sus pasiones. Es decir, ese es el primer problema, la primera fatalidad que hay en toda la izquierda, e inclusive aquí, en los movimientos nacionales y populares. No tenés un amo atrás que está diciendo, no, mira, vos podrás no dirigirle la palabra, no te saludes más, pero vos te vas a sentar en la mesa y vas a poner buena cara. Muy buen punto. Bueno, esto no ocurre. Entonces están todos librados a su ser, y se han hecho mucho daño. Sí, a las pasiones. En estos años hicieron mucho daño entre ellos, se ofendieron muchas veces, se han verdaderamente herido, se han herido con mucha ferocidad. Entonces, en principio todo esto que está ocurriendo, que has descrito antes, la decisión de Íñigo, era inevitable. Yo la veía venir porque se habían hecho mucho daño. Otra cosa es qué sentido tiene, es decir, ahora... Con todo mi respeto a los amigos iñiguistas que ven en esto una gran decisión, va a tener que ganar las elecciones para demostrar que esta decisión realmente vale la pena, porque... ¿Y si la gana? Si la gana... ¿Es posible que Manuela Carmena sea reelecta o no? No, pero es que Podemos va a apoyar a Manuela Carmena. Entonces, ¿cuál va a ser el triunfo de Íñigo ahí? Íñigo tiene que ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Claro, sí, perdón, aclaremos... Pero un momento, él es el candidato a la Comunidad de Madrid. Sí, Carmena... Manuela Carmena a la Ciudad de Madrid. Sí, Carmena va a ganar la alcaldía de Madrid. Sí. Lo de Íñigo, no sé, vamos a ver. Tiene a Ángel Gabilondo, también amigo mío, del Partido Socialista, pero catedrático de Metafísica, enfrente de él, y habrá que ver, primero, la militancia de Podemos no lo va a votar. Podemos va a presentar un candidato,
que no va a sacar mucho, pero suficiente como para dañarlo. Y luego si gana Íñigo, que puede ganar, destruye a Podemos. ¿Valía la pena destruir a tu estructura para ganar esta elección? Bueno, yo tengo un interrogante con respecto a esto. La verdad que no tengo una conclusión. Ahora, me pareció muy interesante esto que decías, Jorge, porque la verdad nunca lo había escuchado de esta manera tan clara. Las derechas tienen siempre a alguien por encima que vendría a ser el verdadero poder que termina resolviendo estos problemas de pujas internas o pasiones narcisistas. Los movimientos populares no lo tienen, o me pregunto, te lo tiro como pregunta, no sé si tenés la respuesta, si en el pasado en América Latina Fidel Castro no jugaba ese rol de sentarlos, darle 2 cachetazos y decirle déjense de joder. Y puede ser que en el pasado la Unión Soviética, no Fidel Castro, sí, para muchos jugaba ese rol, era una instancia determinante, ¿no? En el caso argentino no era exactamente así, porque finalmente el núcleo de sentido de los proyectos emancipatorios estaba en el peronismo o en relación al peronismo, es decir, en qué posición tomabas, y el Partido Comunista, al tener en el 55 una posición un poco equívoca, no logró transformarse en el padre de la situación. Pero, por ejemplo, si mañana en Argentina no va Macri de candidato y va Vidal, no es porque entre ellos democráticamente decidieron que vaya Vidal, sino porque los grupos de poder en este país consideran que la ninfa, como dice mi amigo Daniel Santoro, tiene mejores condiciones que Macri. Y lo mandarán a Macri a su casa, ¿no? Como allá están forzando el establishment en España a que Ciudadanos tenga cada vez un rol más importante, a que se empiecen a entender entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, etcétera, etcétera. En cambio, los grupos estos que se autoconstituyen por sus experiencias históricas tienen un grave problema, que es que tendrían que ser muy poco neuróticos, estar muy, vamos a decir, distanciados de sus propias pasiones narcisistas, que son, como siempre, en todos nosotros. Por ejemplo, un Bocio, un Pichetto. No hay nadie que los agarre más arriba, le pegue los 2 cachetazos y les diga, no vayan por la de ustedes. No, allá cada uno se dejó llevar, son muy inteligentes, son brillantes y son jóvenes. También hay que tener en cuenta que cuando uno es joven, basta revisar la propia vida, uno tiene un freno de mano y va creciendo en la vida de uno a lo largo del tiempo. Uno ahora dice, bueno, yo antes de destruir todo, ¿no? Ahora uno cuando tiene que responder a un hijo, a un nieto, o a una compañera, o a un compañero, o a un amigo, a veces se toma un tiempo que antes no se tomaba. Bueno, estos chicos me parece que no se han tomado, desde el comienzo no se han tomado los tiempos. Ellos van a decir, claro, esta es la percepción de un tipo viejo, pero yo tengo la sensación de que no se han tomado los tiempos que eran pertinentes para las decisiones que estaban en juego. Había mucho en juego, era el primer... lo que han hecho no tiene perdón, han destruido una estructura importantísima, muy importante, y más en esta situación mundial. ¿Vos decís destruido? ¿Han destruido Podemos con esto? Y ¿Podemos no va a sobrevivir? Y yo no sé, ya va a ser como Izquierda Unida, no sé, han verdaderamente erosionado una estructura política que era novedosa, que era indispensable, y lo han hecho en el momento en que la ultraderecha se ha desinhibido, es decir, el de Vox dijo el otro día, estamos hartos de que los progres controlen lo que tenemos que decir. Llevamos 40 años siendo vigilados por los progres. Es decir, es un momento en el mundo donde la ultraderecha, para hablar de nuevo de las pasiones, está teniendo la voz de la desinhibición. Está diciendo, se acabó, hablamos como queremos y vamos a decir lo que pensamos en voz alta. Recordemos que Vox es la formación de extrema derecha en España que logró varias bancas en el Parlamento de Andalucía, y que ha formado gobierno con el Partido Popular y con Ciudadanos, y que se va a lanzar en toda España en las elecciones municipales, que tal vez será la prueba para corroborar, Jorge, si lo que vos decís es correcto. Vamos a ver qué resultado obtiene Podemos en las elecciones municipales, en sus múltiples alianzas en mayo, y qué resultado obtiene Vox, por ejemplo, en las elecciones municipales. Por ejemplo, Vox es muy reciente, es una mala noticia porque no había ultraderecha en España, pero... es un momento en donde Europa, como vos sabes muy bien, porque te ocupás de la realidad internacional, está llena de ensoñaciones diurnas. O sea, los ingleses quieren volver a ser el imperio que eran,
los catalanes quieren de algún modo ser la Cataluña moderna, librada de la España atrasada. Los italianos están en un ejercicio de soberanía versión post-Mussolini. En Francia va a ser muy difícil frenar a Le Pen esta vez. Es decir, que es un momento para que veamos a la velocidad que cambian las cosas. Criticábamos a Merkel y a la Unión Europea porque era un nicho neoliberal evidente, pero estoy hablando con algunos jóvenes en España y decía, bueno, pero la Merkel y la Unión Europea había surgido de algún modo como una barrera desde la Segunda Guerra Mundial a que cada país no estuviera librado a su delirio narcisista. Sí. Ahora, sin la Unión Europea y sin la Merkel, si se empieza a debilitar esto, nada más lejos de mí que defender la Unión Europea, pero empiezo a comprobar que cada país entregado a su propia pasión, para volver a nuestra metáfora, es capaz de tener ensoñaciones un poco peligrosas. Me encantó esta clase de psicoanálisis, psicología, Política, Freud y filosofía. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que el lunes lo van a poder escuchar a Jorge y ver en el Centro Armenio a las 20 horas en un seminario en la calle Armenia 1366. Y muchas gracias por los turrones, no le vamos a guardar Gracias, Pedro. ni uno a Eduardo Aliberti.